El currículum está muerto. Bienvenidos al mundo de la percepción. Quería empezar con una pregunta sencilla. Algo que no sé cuántos de vosotros pensáis. ¿El currículum es algo que es útil o no es útil? Dejadme en vuestros una reaccioncita, una manita, algo en el chat que diga que sí o que no. ¿Vale? Y vamos a ver si esto es algo que pensáis que garantiza o que no. De los que estáis aquí, levantad la mano los que pensáis que no. Muchas gracias. ¿Y cuántos de los que estáis aquí pensáis que el mercado entiende el valor que vosotros podríais aportar? Claro. Gracias, Luz. Gracias, Edwin. La verdad es que el mercado tampoco entiende el valor que podríamos aportar, ¿no? Habéis estado pensando, ¿no? Habéis venido también a esta sesión pensando en qué es lo que podría hacer diferente, ¿no? Y cuáles son las claves para que desde el inicio de vuestra carrera profesional o en el momento en el que estéis ahora, ¿no? Empiece el mercado a entender realmente cuál es el valor que podríais aportar. Quería empezar esto un poco con una serie de, pues un poco eh, las reglas, ¿no? Y también daros las gracias porque os habéis regalado este espacio. Habéis dejado de estar en otros sitios, habéis dejado de trabajar en donde estuvieseis y habéis dejado de hacer otras cosas mucho más divertidas que pudierais estar haciendo para venir aquí. Y escuchad un poco lo que yo podría contaros, ¿no? Con mi experiencia. Y también quería daros la enhorabuena por esto y daros las gracias porque es algo que a mí también me ayuda a aprender. Porque yo cuando vengo a explicar y a compartir mi experiencia, también me obliga a que yo tenga que aprenderlo. Porque la mejor forma de aprender algo es enseñarlo. Y es algo que a mí me gusta especialmente, ¿no? Y por lo que estoy aquí colaborando con la escuela, con ISIE, para que todas las personas que estáis dentro de la comunidad de ISI, todas las personas que en estos ciclos de formación continuada podáis de alguna forma ir, bueno, pues trabajando lo que en el momento en el que estéis viviendo a día de hoy, en 2026, sea algo que os pueda interesar, ¿no? Y por eso yo quería decidir un poco esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a trabajar un poco estos tres ideas claras de por qué el currículum ha muerto como herramienta de tratar de conseguir una oportunidad profesional, ¿vale? Es algo que se sigue utilizando, pero es algo que no siempre funciona, ¿vale? Sobre todo para determinados perfiles, determinados puestos, y vamos a ver realmente cómo es el mercado profesional a día de hoy, ¿no? Entonces, el currículum ya no decide, el currículum sencillamente selecciona, ¿vale? Lo que marca realmente es el posicionamiento. Y vamos a un poco a abrir debate sobre esto. Yo vengo sobre todo también a estructurar estas tres ideas y luego al final pues abrir un ciclo de preguntas que podáis hacerme desde casa, abrís micros y trabajamos, ¿no? Porque la idea es darle como una continuidad también en las sesiones que yo voy a estar dando a lo largo de los siguientes meses, pero fundamentalmente en que trabajéis algo que cuesta y que lo he visto, ¿no? Y lo he vivido, ¿no? Em, ¿Por qué el currículum ya no funciona? Porque ahora el posicionamiento como concepto de dónde quieres estar y qué quieres que la gente recuerde de ti sirva realmente para que te vengan esas oportunidades. Y luego la narrativa, ¿no? Que es como una terminología o un poco el storytelling, lo que tú quieres contar en esas entrevistas, en esas reuniones, en esas conversaciones, cuando te surge una oportunidad profesional. ¿Vale? Esto es fundamental. Entrevistas de trabajo o conversaciones con personas que pudieran llevarte a alguien que pudiera tener una conversación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar estas ideas prácticas. Os voy a abrir luego un turno de preguntas, lo que podáis contarme con total, bueno, confidencialidad iba a decir, pero no puede ser porque esto se está grabando y está emitiéndose en directo en YouTube, pero sí con la tranquilidad de que podáis hacerme una consulta como las que yo pueda tener con cualquiera de los profesionales con los que colaboro a la hora de orientar, ¿vale? Y que podáis hacerme pues las preguntas abiertas que queráis hacerme, ¿vale? Y al final del todo os daré una serie de recursos porque, bueno, pues en 45 minutos que vamos a estar aquí, difícilmente os pueda poder contar todo, ¿no? La idea es que tengáis una idea clave con tres conceptos bien entendidos y sobre esto ah, pues empezar a trabajar, ¿no? Y claro, os preguntaréis un poco, por qué estoy yo aquí, no? Pues yo
pues no tengo experiencia en recursos humanos. Lo que sí que he tenido son 25 años de experiencia en marketing y ventas y un proceso de búsqueda de empleo o de búsqueda de oportunidades profesionales no deja de parecerse a un poco una estrategia de venta de uno mismo, ¿no? Esto ligado con que después de 25 años trabajando para otros, y sí, bueno, tenía y hacía entrevistas, personas con las que incorporaba a mi equipo, pero no era mi especialidad. Lo que sí que empecé a agudizarlo es cuando emprendí, ¿no? Hace 9 años monté mi propia empresa en la que es una agencia de marketing que también lo que hacíamos era gestionar perfiles de nuestros clientes para conseguirles más oportunidades de clientes, más oportunidades de venta para sus negocios, ¿no? Entonces entendí que sin una marca o una narrativa, un posicionamiento personal del propietario de la empresa o de la persona que quería conseguir esas oportunidades, difícilmente se conseguía éxito, ¿no? Entonces, después de 50.000 o más de 50.000 conversaciones y más de 2 millones de euros facturados para mis clientes, pues la verdad es que cogiendo un poco todo esto y sintetizándolo, me hice bastante experto en lo que era un poco el posicionamiento personal de las personas que quieren tener ese posicionamiento y esa reputación que le preceda antes de tener una conversación de ventas o una conversación de, bueno, pues de autoventa, ¿no? O de venta. Entonces, me di cuenta que el problema no era porque estas personas eran, imaginaros, ¿no? Pues altos directivos, gente con muchísima responsabilidad, propietarios de empresas, empresarios, y no era un tema de talento, no era un tema de que había cosas que no funcionaban porque la percepción que tenía el mercado sobre ellos no era, no era correcta, no estaba adecuada al talento y al valor que ellos sí tenían, ¿no? Y esto es un poco la experiencia que yo quiero trasladar hoy. Es decir, si somos capaces de que el mercado perciba el valor que nosotros tenemos y cómo funciona esa percepción, ¿no? Y esto, bueno, primero quería hacer énfasis, ¿no? En esta primera idea, decir, oye, esto es lo más importante de la sesión de hoy, ¿no? El decir, oye, tengo que trabajar mi percepción, el cómo las personas con las que yo hablo, el cómo cuando alguien ve mi currículum, la primera impresión que genera, ¿no? Hay que pensar en esto de, oye, esta primera impresión que tenemos, ¿no? Que es muchas veces irrevocable, por lo visto, ¿no? Y que son 3, 5, 7 segundos en los que nosotros intuitivamente ya sabemos si con alguien vamos a poder entendernos y no. Entonces, ¿de qué sirve tener toda esta parte de currículums, de perfil y posicionamiento digital, de un perfil en Instagram o en LinkedIn, si luego al final no somos lo suficientemente correctos o buenos a la hora de generar esa buena impresión, ¿no? Entonces, en esto yo también quería romper ciertos mitos, ¿no? Porque yo me di cuenta, ¿no? Y lo aprendí con mi propia historia, en la que no valía solo tener muy buen expediente, no es suficiente con que tú progreses, que estudies, que vas generando méritos, vas progresando, te van dando equipo. Y, y bueno, aquí pongo en esta presentación un poco aquí estoy yo, ¿no? Cuando era más joven y me di cuenta de que no era suficiente tener un buen expediente. No era suficiente tener unas buenas características. Había que pensar sobre todo en que si las oportunidades no llegaban, era por cómo era tu visibilidad y cómo era esa visibilidad percibida por las personas que estaban. Tanto internamente, es decir, con tu jefe, con tus colaboradores, tus clientes, tus proveedores, con quien sea, ¿no? Si no te ven como deberían de verte a la hora de que tú seas esa persona la más adecuada para trasladar tu experiencia y el valor y lo que tú puedes aportarles, no sirve absolutamente de nada. Entonces, lo aprendí después de 25 años trabajando para otros y dije, bueno, pues, ¿qué hago? Saco y me pongo a mandar currículums, me pongo no siempre funciona, no siempre es un tema de que el currículum no es adecuado, ¿no? Entonces, estos 3 temas que quiero hacer hincapié y vuelvo a recalcar, ¿no? Si tú tienes un currículum que es coherente a tu posicionamiento, que es coherente a la narrativa, ese currículum tiene muchas probabilidades de que pase la criba de cómo funciona el sistema, ¿no?
No sé ¿sabéis un poco cómo funciona el sistema de curricular y cómo cuando mandas un currículum? ¿Os han contado un poco qué hay que poner en un currículum, qué hay que hacer? ¿O para qué sirve un currículum? Sí, decirme desde casa, ¿os han contado un poco cuál es el objetivo final de un currículum? Bueno, podría comentar un poquito lo que entiendo de, a la hora de procesar un currículum, ¿no? Uno ve una postulación y adecua un poco, digo yo, el currículum al requerimiento. Una vez que se postula a través del medio que piden, el reclutador, aunque ahora se utiliza mucho la IA, que creo que ahí personalmente creo que no funciona bien lo que hago, tienen de repente algunos parámetros como catalogar o con qué palabra, o usar su palabra, con qué narrativa me presento, ¿no? Y en base a eso, quizás en esos 6 segundos, pueda hacer clic, pero parece que no lo hago bien porque no hago clic hasta ahora. Vale, muchas gracias. Gracias. Sí, sí, ahí es parte del proceso, pero el currículum fundamentalmente es como, no sé si recordáis, es un panfleto. O sea, no deja de ser una hoja de papel en la que tú te explicas o dices un poco de una forma muy sintética, muy concisa, las características que uno tiene como posible colaborador, como empleado, ¿no? De lo que uno sabe hacer. Entonces, esto es el equiparante a las características pues, de un móvil, ¿no? Pues tiene tanta capacidad de memoria, tiene tanta velocidad de procesamiento, tiene tantas cámaras con tantos megapíxeles. La batería dura lo que dura, ¿sí? Eso es un poco las características de lo que tiene en un currículum. Pero no te dice el beneficio, si no sabes trasladar a eso el beneficio de las características que uno tiene, porque uno puede decir, soy ingeniero industrial, 100, bueno, o soy licenciado en Derecho. Está bien, pero no siempre es suficiente. Hay que saber también trasladar lo que está pidiendo el mercado en el currículum. Por eso, lo primero es que hay que personalizarlo, ¿no? Y hay que hay una serie de trabajos que efectivamente, pues, sobre todo porque bueno, antes había mucho más tiempo y antes, pues, había capacidad para decir, oye, pues, el que te seleccionaba tenía la capacidad de poder leer esos currículums e intuir si el candidato le valía o no le valía la posición, ¿no? Y antes los puestos eran mucho más sencillos. Un director de ventas, pues tenía que hacer lo que tenía que hacer, o un director financiero, ¿no? Ahora los puestos se han complicado mucho, ¿no? Se pide y se exige mucho más qué es lo que se necesita, tanto incluso para estar detrás de un mostrador, ¿no? Porque hace falta una serie de habilidades en las que esto suponen o dan una serie de resultados a las empresas que quieren contratarnos para estas posiciones, ¿no? Entonces, sí, había una opción de lectura correcta y completa del currículum, pero hoy todo es masivo. Hoy es todo absolutamente democratizado y cualquiera podría aplicar desde cualquier parte del mundo. Entonces, también hay muchísima necesidad de trabajar y de encontrar un puesto en alguna empresa y, lógicamente, esto hace que las personas que reciben los currículums, pues, digamos que esa función ya la tienen muy, muy, muy optimizada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Ellos trabajan, pues, sencillamente porque tienen que tomar decisiones rápidas, ¿no? Imaginaos cuando recibes 3.000 ofertas 3.000 candidaturas o 3.000 mensajes para una oferta de empleo, pues nadie se las va a leer. Entonces, ¿qué hay? Una inteligencia artificial, como ha dicho antes la compañera, en lo que se llama el ATS, ¿no? El Applicant Tracking System. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es identificar exactamente lo que la empresa ha pedido. Entonces, hay una oferta que tiene una serie de palabras y una serie de em, funciones, ¿vale? Porque ya no es tanto las palabras, sino también las funciones y los beneficios que están aplicados y eh, intrínsecamente metidos dentro de la oferta. ¿Y eso qué hace? Eso hace que si tu currículum no habla de lo que se espera, pues entonces no va a funcionar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pensáis vosotras que tendríamos que hacer? A ver, desde casa, ¿qué pensáis que podríamos hacer para
para poder saltar el filtro del ATS? Que cuando se ingresa el currículum, siempre manda un aviso a la plataforma de que faltan tales palabras o Bueno, habilidades. utilizar esas palabras, yo al menos pienso en las titulaciones de los cargos, ¿no? Si hablan de un puesto y de repente yo veo cuáles son las funciones, pero la denominación del cargo es otra, pues trato de acomodarlo o ser concorde con ese puesto, ¿no? Utilizar sí, denominaciones similares para que se entienda, ¿no? Qué es Vale. lo que uno hace, porque a veces el título no lo dice, no dice O sea, lo que que uno hace. la idea es un poco pensarlo. ¿Y esto lo haríais de motu propio, con algún tipo de herramienta? ¿Cómo se os ocurriría que podríais hacerlo? Bueno, la verdad que yo me ayudo un poco con el IA, ¿no? Porque, bueno, yo soy peruana, residente allá, estoy estudiando acá, bueno, con ustedes. A la hora de presentar el currículum, lo he percibido que es muy genérico. Entonces he ido, como se dice, bajando las denominaciones a algo sencillo, porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en determinadas áreas yo, bueno, voy a usar lo que utilizan acá en el mercado. Ajá. Y analizando las funciones son las mismas. Entonces, Sí. por ejemplo, yo pongo coordinadora, de repente es muy amplio. Entonces, si pongo analista, entonces ya pongo más específico por el cual pueden hacer algo similar con lo que... Has comentado que has usado la IA. Has comentado que has usado la IA. A ver, decidme desde el chat de casa, ¿cuántos estáis usando la IA? Sin vergüenza, ¿eh? No pasa nada porque esto total es un sí o un no. ¿Sí? A ver, por hacer una encuesta rápida, poner un sí en el chat, poner un sí o un no. Y así yo lo leo rápido. Vale, todos sí, todos sí. Siguiente pregunta, ¿cuántos los estáis usando todos los días? Todos los días la IA. Y ya la tercera pregunta, que para los que me hayáis visto a mí en clase alguna vez, ¿cuántos os estáis pagando alguna IA tipo Gemini, tipo ChatGPT, tipo Claude, tipo Copilot? De pago, ¿eh? Suscripción, $16 al mes. ¿Alguien? Venga, decidme. Algún sí, por favor. Perplexity. ¿Alguien paga Perplexity? Edwin, muchas gracias. Primer truco de la tarde. Empezad a pagar la IA. ¿Por qué? No me merece la pena, profe. Sí merece la pena. Porque por $16 en ese mes vais a tener la posibilidad de empezar a trabajar un currículum que la IA sabe hacer currículos mejor que cualquiera, porque lleva cientos de trillones de información haciendo currículums para cientos de trillones de usuarios para personalizar un currículum perfectamente. ¿Y qué es lo que necesita para poder hacer ese currículum la IA? Pues lo que necesita es el applicant. ¿Qué significa? La oferta. Un currículum es tu experiencia contrastado con la oferta. Y la IA que te va a decir qué currículum, oye, ayúdame a hacer un currículum que pase el filtro de un ATS para esta oferta. Ese es el prompt. Copilot, Gemini, quien sea. Quiero aplicar a esta oferta de empleo. Este es mi currículum. Quiero que me digas qué tengo que incluir en cada sección de mi experiencia de lo que sea. Funciones, logros, ¿vale? Porque esto, el único objetivo de esto realmente es pasar el filtro y que una IA le diga a otra IA, o sea, volver un poco locos, ¿eh? O sea, antes había tiempo para leer el currículum, pensarlo, que te ayudaba a tener tu propia narrativa en la entrevista de trabajo. Ahora no, ahora le tienes que decir a una máquina que le diga a otra máquina cómo tiene que ser para que empecemos a tener la conversación con el humano el día que lleguemos al filtro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos ahora, pues, 3 etapas, ¿no? Está el currículum que está totalmente rechazado. ¿Por qué? Porque no ha pasado el filtro de la ATS. ¿Por qué? Pues porque no os habéis ayudado de una IA que os ayude a pasar el filtro de la ATS. ¿Vale? Entonces, entre el bloque 1 y el bloque 2, ¿vale? Está que tú seas hábil con una máquina, con una inteligencia artificial.
¿Y eso qué es? Hablar. De verdad que es que no hay ni que escribir bien. Hay que hablar con la IA y explicarle vuestra experiencia, lo que sabéis hacer, vuestros estudios. Incluso le podéis pedir a la IA que os haga de consultor experto para redactar currículums y que te haga preguntas una a una. Y esto es el segundo tip. Primer tip, ok, tengo que coger la oferta de empleo y que me diseñe y que me redacte el currículum. Segundo tip, ¿cómo le digo yo a la IA que tiene que redactar muy bien el currículum y que tiene que saber lo mejor de mí? Contándoselo. Es fácil, si tú se lo cuentas, pues lo tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo cuentas? Claro, para que tú estés en una aplicación que no es de pago y que olvida todo lo que le cuentes, porque, claro, te está dando respuestas rápidas como quien va a preguntarle las cartas del tarot a alguien. En cambio, cuando tú estás pagando, ya te conviertes en cliente de esa aplicación y esa aplicación ya quiere empezar a ayudarte, porque quiere prestarte un buen servicio, porque quiere que le pagues el siguiente mes. Entonces, mi experiencia es que una vez que has aprendido que merece la pena pagar este tipo de herramientas, ¿vale? Yo, de momento, trabajo con ChatGPT y tengo Gemini. Tengo 2. Posiblemente me llegue a la tercera. ¿Por qué? Porque luego estos son muy listos, los que lo inventan y quieren que tengas varias. Pero para este tipo de situaciones, con que tengáis una y en un mes o en un mes y medio, 2 meses, como mucho, yo creo que es bastante sencillo que hayáis pillado el truco de cómo ir optimizando las ofertas. También es cierto que cuando, claro, pasan los meses y queréis ir aplicando diferentes ofertas, pues lo suyo sería no perder el histórico de información, ¿no? Entonces, una vez que ya hayáis hecho esa entrevista con la IA, le hayáis contado todo y tengáis una plantilla estándar de currículum, tenéis que ir adaptando ese currículum a cada oferta para cada proceso. Eso es un trabajo que antes pues era un trabajo en sí mismo. Bueno, encontrar trabajo es un trabajo en sí mismo, ¿no? Pero claro, si tú tienes una herramienta y una máquina que te hace todo ese trabajo o te optimiza muchísimo el tiempo que le dedicas a esto, pues es cuando realmente funciona, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando hace ya pues décadas, ¿no? Mandabas currículums y es que personalizar un currículum para cada oferta era muchísimo tiempo. Y claro, yo entiendo que al final pues entran las debilidades y las miserias humanas, nos da pereza y dices, nah, el mismo para todos. Y ahí es cuando fallas. Entonces, si sois disciplinados, si tenéis una herramienta de pago y es fácil que el currículum seas leído, el siguiente paso es que empiezas a ser investigado. ¿Por qué? Porque pasas al club de los selectos, los elegidos por el reclutador para... a ver, este currículum parece interesante. Y en ese currículum además tiene que haber algún tipo de referencia para que tú permitas dar mucha más información que en un panfletillo de una hoja. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Que te encuentren en Internet. Si te encuentran en Internet y tienes algún tipo de estrategia digital, de presencia digital, pues es fácil que pueda ser fácilmente investigado y que puedan encontrar más información de la que te permiten en el currículum. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿vale? Ahora desde casa y los que estáis aquí, coger vuestro bloc de notas del teléfono o en boli o en papel. Yo soy más de... Y tratar de poner ese valor diferencial que tenéis en 10 palabras. Porque ese para mí es el eje que debe de estar en todos los currículums que tengáis. ¿Vale? Os voy a dar, nada, 3 minutos, si os parece. En 3 minutos me decís por el chat los que lo tengáis hecho, ¿vale? Los que tengáis alguna IA de pago y ya habéis hecho este trabajo, pues lo tenéis mucho más fácil, ¿vale? ¿Veis un poco el valor? O sea, incluso si le preguntarais a las IAs con las que habitualmente trabajáis, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sería la respuesta correcta? ¿Cuál es el valor profesional que aportas cuando te pones a trabajar? Gracias, Edwin. Hay más de 10 palabras ahí, ¿eh? Creo que podría sintetizarlo un poco más. Pensar un poco en el titular que ponéis arriba en el currículum, que suele coincidir con el titular que ponéis en el perfil de LinkedIn.
Vale, vamos a ver algunos. Si me dais permiso, no estoy leyéndolo, pero lo estáis compartiendo aquí en el chat y si os parece bien, podría dar incluso algún tipo de feedback. ¿Me dais permiso para que pueda dar feedback sobre lo que estoy leyendo? Luz, Teresa, Edwin, que son los que habéis respondido. Sí, Luz, mira, vamos a ver. Empiezo contigo, ¿vale? Magíster en alta dirección de empresas, enfocada en objetivos y gestión de equipos. Vale, esto, si yo fuera la persona que quisiera contratarte, ¿vale? Desde un punto de vista de exactamente el valor que aportas, porque pensad un poco, es que quienes reclutamos somos muy egoístas, y dices, yo tengo que pensar en qué hay para mí que me puede dar esta persona, ¿vale? ¿Cuál es la utilidad de esta persona para la empresa? Y tú me dices, enfocado a objetivos y gestión de equipos. Pues esto es como decirme que la batería del móvil me dura un día o me dura 2, ¿vale? No es lo mismo a decirme, olvídate de estar pendiente de cargar la batería del móvil. ¿Veis la diferencia? La diferencia está en el dolor que a mí me quitas. Entonces, alta dirección de empresas enfocada a objetivos y gestión de equipos sería orientado al revés, es decir, gestión de equipos orientados a objetivos, ¿vale? O dirección de equipos de alto rendimiento orientados a objetivos, ¿vale? Porque ya le estás metiendo tu habilidad en el resultado, que es que el equipo haga lo que tú quieres que haga, que es que esté orientado a resultados el equipo. Tú, por supuesto, eso se da por hecho, ¿vale? ¿Entiendes un poco el punto aquí, ¿no? Es decir, Magister no aporta, ¿vale? O sea, lo que aporta fundamentalmente es que tú eres capaz de liderar y gestionar equipos, porque la gestión es casi más una resolución de problemas, pero si tú lideras, puedes hacer un efecto transformador, ¿vale? Teresa, tú has comentado aportar estabilidad, criterio, respeto, regulación emocional y comunicación profesional efectiva. ¿Vale? Entonces esto lo puedes resumir en un... A ver, entiéndeme, ¿eh? No quiero que me malinterpretes, pero puede ser algo así como eres la responsable de la felicidad y el buen rollo, ¿no? No, ¿verdad que no? O sea, esto se trata... porque claro, ¿qué significa regulación emocional? Bueno, lo que pasa es que ahí se me vino a la mente, pudiera ser como gestionar emociones, gestionar las emociones, ¿no? Yo aplico mucho a la parte de recursos humanos, por eso que uso esa parte, ¿no? Vale, entonces piensa el para qué. O sea, aquí la clave de este ejercicio es ¿para qué le va a servir mi valor profesional a quien me va a contratar? ¿Ok? Si fuerais un vendedor o alguien que está, por ejemplo, tú que decías, Teresa, persona de recursos humanos, dentro de qué, o sea, ¿qué función del Departamento de Recursos Humanos se encarga de que haya una buena relación? Porque al final esto es una función que luego se traslada o se subcontrata a cada uno de los managers de cada una de las áreas de la empresa. Entonces, el jefe correspondiente de área es el que realmente tiene que regular, ¿no?, la comunicación, el criterio, el respeto y la estabilidad entre su equipo, con las directrices de recursos humanos. Entonces, quizás la función tuya podría ser, Teresa, en la de que los managers aprendan contigo cómo conseguir eso. ¿Vale? ¿Me hago entender? Pues es un poco el ejercicio que podría trabajarse aquí, ¿vale? A ver, Silvana, aseguro calidad en inventario, optimizo procesos y garantizo cumplimiento normativo. Vale, o sea que aquí estás un poco de controller y compliance normativo para temas de calidad. Sí, está bastante más ajustado en el sentido de que, claro, si va en referencia al cumplimiento normativo, o sea,
le estás dando ya directamente la garantía y eso es un valor, ¿no? Estás dando la garantía del cumplimiento normativo en. Yo lo haría justo al revés, ¿no? Porque si tú lo que garantizas, o sea, la calidad alimentaria y la optimización de procesos es una consecuencia de haber hecho el cumplimiento normativo, ¿no? A no ser que tu valor esté por encima del cumplimiento normativo. Porque una cosa es lo que la ley marque y hay empresas que solamente tratan de trabajar para cumplir la ley, el compliance, el cumplimiento normativo, pero hay departamentos en los que están 1 punto o 2 puntos por encima del cumplimiento. Y a lo mejor ahí, Silvana, tu valor está en que tú eres capaz de estar por encima del cumplimiento normativo en calidad alimentaria, optimizando los procesos. ¿Ok? ¿Se entiende, Silvana? Sí. Pues este es un poco el ejercicio que hay que trabajar. Porque esto es una cosa, al principio esto es parte de ese posicionamiento de decir, oye, ¿yo dónde quiero estar? Y cómo quiero que se me aporte y se me recuerde. ¿Vale? Entonces, pasado este ejercicio y dices, vale, ¿queda claro sobre qué valor aportas al mercado? Y este primer ejercicio, que es una cosa súper sencilla, ya veis, incluso la propia IA os puede ayudar. Es decir, si conoce bien vuestra experiencia, ¿vale? Y queréis resumir en 10 palabras, en 8 palabras, vuestro valor, esa va a ser la base para luego aplicarlo a vuestro currículum, a vuestro perfil de LinkedIn, al puesto y el cargo específico que tuvisteis, porque esto se puede repetir con tantas experiencias que tengáis en el currículum. No es lo mismo decir director de ventas o marketing manager o gerente de tienda o gerente de, yo qué sé, o responsable de procesos, que hacer este mismo ejercicio y el valor que aportasteis en aquella experiencia para que sea un acumulativo y como las capas de un sándwich, vais poniendo ahí todos los ingredientes para trabajarlo, ¿vale? Porque lo importante es la experiencia que tenéis, pero sobre todo en la que os queréis posicionar. Porque os posicionáis en todo, no os estáis posicionando en nada. Esto tenedlo muy claro. No es posible estar bien en todos los sitios. Hay que elegir uno. Y ese, cuando lo tengáis, a muerte. Bien posicionados ahí, ¿vale? Este es el concepto del posicionamiento, ¿vale? Entonces, vamos al tercer grupo, ¿no? O sea, la tercera idea de hoy, para matar al currículum, para que sea, yo tengo un currículum que la IA me va a decir qué palabras clave tengo que poner, pero tengo que tener claro cuál es mi posicionamiento y cuál es el valor que yo quiero aportar. Y darle esa narrativa, esa identidad de yo quién soy y por qué estoy haciendo lo que hago. Y esa narrativa, claro, en un panfleto de una hoja es imposible. Es que el currículum de verdad no sirve para todo eso. El currículum es como, no sé, tirar una moneda a una máquina tragaperras y que, anda, mira, resulta que me han llamado para una entrevista. ¿Y qué vas a contar en la entrevista? Porque lo que cuentes en tu entrevista o en tu reunión de ventas o de autoventa es lo que van a contrastar quien te va a contratar de lo que ya te ha encontrado en Internet con lo que quiere saber de ti. Aparte del currículum, por supuesto, que el currículum no deja de ser un resumen de lo que tú puedes llegar a contar en una entrevista de 1 hora o de 2 horas, ¿no? Entonces, esto se parece mucho, pues esto, a que no basta con que uno sea muy bueno y que lo pueda demostrar en la propia entrevista. También hay que demostrarlo con evidencias más allá de tu propia experiencia profesional, ¿vale? Entonces, me gustaría que hicierais este ejercicio también bueno, introspectivo, ¿no? Y decir, oye, me gustaría que mi sector se me reconociera por... Y la pregunta tiene trampa, porque ya es mi sector. ¿Tenéis un sector? A ver, decidme desde casa. ¿Tenéis un sector elegido ya? Pues igual empieza por ahí el ejercicio, ¿vale? Entonces, trabajad este deseo, que no es una carta a los Reyes Magos, ¿eh? No es que cambia mucho cuando uno va a lo que surja y yo puedo estar trabajando como, no sé, es que ahora mismo es un poco abierto todas las opciones que pudiera estar barajando como ejemplos, pero pensadlo vosotros, pensadlo
tanto en casa como aquí, pensad, ¿cómo os gustaría que os reconocieran? ¿Vale? Y sobre esto empezar a ver cómo casa esa idea, cómo es esa idea de... ¿Es coherente con lo que acabo de escribir en el ejercicio anterior? ¿Es coherente con la frase de 10 palabras? ¿Vale? Porque pensar una cosa, que es que la experiencia, por mucho que tú hayas hecho muchos trabajos o lleves muchos años en un solo trabajo, me da igual cualquiera de los dos casos, la experiencia se interpreta. Entonces volvemos al mundo de la interpretación y de la percepción, que es un poco la consecuencia y la moraleja de lo que quería contaros hoy. ¿Vale? Aquí de lo que se trata fundamentalmente es decir, oye, yo tengo experiencia en hacer un problema. ¿Vale? Y el método es que es así, o sea, es que no hay otra forma de cómo funciona el mercado. Pues es, hacemos cosas, aprendemos la pericia de cómo se hacen esas cosas, tenemos experiencia, identificamos esos problemas y entonces cada vez que hacemos algo, sabemos el resultado que vamos a tener. ¿Vale? Es fácilmente, bueno, o casi seguro, ¿no? No es que sea algo, pero no sé, pensad en un deportista profesional, un Messi, un Rafa Nadal, alguien que habrá repetido y repetido y repetido y repetido y entrenado y entrenado y entrenado toda esa experiencia y sabe perfectamente los problemas que sabe resolver. Pues eso realmente es el valor que sabéis aportar, ¿no? Y si os cambian de disciplina, pues yo me imagino que si a Rafa Nadal le dan un balón de baloncesto o un balón de fútbol, pues no sea el mejor. Pero como, ¿cuál es el valor de una persona como ella? Que trabaja la disciplina y es capaz de generar el valor que genera porque es muy disciplinado y sabe entrenar. Entonces, pues no sé si sabíais, pero pues juega bastante bien, por ejemplo, al golf, se le da, es bastante hábil con el balón, pero no se dedica profesionalmente a ello. ¿Vale? Eso no significa que no seáis vosotros capaces de ser valiosos en diferentes entornos. ¿Ok? Entonces, darle una pensada a esto, ¿no? En dónde queréis un poco trabajar, ¿vale? Porque vuestra historia tiene fundamentalmente tres fases, ¿no? Hay una parte de, bueno, pues en lo que os habéis formado. ¿Cuáles son vuestros estudios? ¿Primeros o últimos? Me da igual. ¿Cuáles son los problemas y los retos a los que os habéis enfrentado que también os han enseñado cosas? ¿Y qué sabéis mejorar? ¿Vale? Con estas tres patas del taburete es fácil de que podéis contar una historia. Así se construye una narrativa, ¿no? De yo estudié ingeniería industrial, he sabido resolver problemas de procesos en la gestión logística de la industria farmacéutica, en la que requieren algunos productos una cadena de frío y en otros no, pero yo qué sé, o de trasplante de órganos, imaginaros, o sea, por hacerlo más complicado, ¿no? Y sé mejorar el proceso, ¿no? Porque he mejorado, ¿no? Que mis paquetes lleguen a tiempo, que soy consciente de analizar y leer los problemas. Y eso es un poco el objetivo y los logros que hayáis conseguido en el pasado os podrán permitir posicionaros para el futuro. ¿Vale? Esto es un poco el objetivo. No sé hasta aquí si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien desde casa? ¿Cómo se pregunta esto o cómo se traslada esto a un perfil digital? ¿No? Porque claro, estos son como, quizás puede parecer demasiado general, pero vuestro currículum es algo que, más allá del el propio formato, que yo creo que no tiene sentido aprender a hacer un formato. Lo que tiene sentido es saber contrastar, porque ya tendréis varios, que cuando lo trabajes con una IA, sepas que te está diciendo lo que tú quieres, que sea coherente, que sea auténtico a lo que tú sabes que es verdad. ¿Vale? Entonces, la lectura y lo que quería... Sí, a ver, ¿hay alguien que quiere abrir el micro abiertamente o preguntar directamente desde el chat? ¿Vale? Ah, vale, el último que ha escrito es William sobre su valor. ¿Sí? Hola, bueno, yo tengo una pregunta.
En este momento, yo, digamos, he tenido experiencia en diferentes áreas, pero no sé en cuál enfocarme, ¿cierto? Muchas personas preguntan como en qué quiero trabajar, pero no lo sabría como orientar a algo. ¿Qué consejo podrías darme en ese caso? Pues, por ejemplo, he trabajado como auxiliar administrativa, auxiliar de inventarios, coordinadora de inventarios y ventas. ¿Y qué es lo que te gustaría a ti de todo lo que has estado haciendo? ¿Te gustaría empezar a trabajar? Pues es que todo eso me ha gustado, o sea, me he sentido bien realizando esas funciones, pero no sé en cuál enfocarme, ¿sí? Encuentro muchas vacantes, pero entonces trato como de enfocar, como decían ahorita, cada hoja de vida a las vacantes que encuentre, independientemente del área. O sea, que eres buena en todo. Eres un reflejo de esta diapositiva, ¿no? Si eres buena en todo, no es solución para nada. Es que esto pasa, claro, pero ¿tú te consideras navaja suiza? En la que tienes un montón de utilidades dentro de la... ¿No? No para todo, sino como en lo que he llegado a realizar, sí, como en esas partecitas de lo que he llegado a hacer, es lo que miro, sí, entonces de ahí empiezo como a mirar y a enfocar esas hojas de vida, pero no más. Claro. A ver, yo por lo que me cuentas, sí que te sigo viendo como una navaja suiza, porque al final no deja de ser las diferentes funciones o cosas que has estado haciendo, pero piensa que una navaja suiza, fíjate, es una navaja. Lo primero y lo principal es el cuchillo. Todo lo demás es accesorio. Eso es el posicionamiento. Tú tienes que pensar si eres navaja suiza o si eres tijeras suizas. ¿Me explico? Es un poco raro el ejemplo, pero se ve bastante gráfico que al final tienes que elegir cuál es ese valor y sobre ese valor o lo que más te gusta hacer o lo donde tú sabes realmente que eres bueno en hacer eso. Si tú eres bueno realmente en hacer eso, todo lo demás vendrá a consecuencia. Entonces, ¿cómo lo orientas? De todo lo que me has contado, ¿podrías elegir uno? Ya sabes si eres navaja suiza. ¿Eres navaja? ¿Ya has encontrado tu navaja? Vale, pues céntrate en esa, ¿vale? Incluso si es la que más te gusta, es la que más te apetece, es la que más siente resonancia contigo, elígela, aunque no sea el último trabajo que has estado haciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el último trabajo que has estado haciendo no tiene que condicionar el siguiente, que ese es otro error que cometemos muchos. No, es que yo estudié Derecho y entonces luego me puse en un despacho y luego fui a otro y luego fui a otro, pero resulta que a mí lo que me gusta es ser electricista. Y dices, bueno, pues no sé por qué estudiaste Derecho. Pues muchas veces estudiamos Derecho pues porque en casa me dijeron que podía, que tal, que tenía más probabilidades, que hacía no sé qué, que tal. Entonces, creo que es muy importante identificar bien esa identidad profesional que es consecuencia del posicionamiento que queremos tener. Porque cuando tú tienes claro cuál es el posicionamiento, coherencia y consecuencia de tu identidad, todo lo demás viene solo. Viene solo en el sentido de que es más fácil descartar las oportunidades que te llegan. Casi no es un tema de cómo encontrar los siguientes trabajos, es cuáles vas a descartar. Porque, no sé, me imagino que si estás como administrativa, si te dicen que te vayas a poner ladrillos o a picar piedras o a construir no sé, a meterte en una mina de oro, ¿a qué eso lo descartas rápido? Pues exactamente lo mismo tienes que seguir con ese proceso de descarte para todo lo que ya has estado haciendo antes, pero que no te termina de gustar. Y vete a lo que realmente te gusta. Tenemos demasiada prisa por querer coger algo que sí es más o menos adecuado, pero no es lo que realmente es perfecto para lo que en ese momento queremos. Entonces, muchas veces cambiamos los criterios y el peso que le damos al valor de cada uno de esos criterios a la hora de tomar una decisión de ¿me quiero comprometer en este nuevo proyecto, en este nuevo trabajo por lo que me están pagando?
Entonces, valorar un poco también si lo que os están planteando o las ofertas a las que estáis aplicando es algo donde os sentiríais a gusto. Es algo donde, claro, para eso también está la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo, recordar que es una entrevista doble, ¿vale? Yo cuando entrevisto a gente, quiero analizarle, pero también le doy la oportunidad, y así deberían de ser todos los reclutadores, dar la oportunidad de que ellos hagan preguntas y evalúen cómo es la empresa por dentro. Entonces siempre está la típica pregunta del millón de que entonces salen todas las entrevistas de ¿tienes alguna pregunta? Pues es aprovechar ahí, hacer todas esas preguntas. Preguntad las cosas que más os pueden interesar y que os hagan ver, o por lo menos intuir cómo va a ser esa situación de relación laboral en esa empresa, con esa persona. Porque no es solamente el trabajo y es también un poco el cómo eso aporta a vuestra vida, ¿no? A vuestro entorno vital. Entonces, gracias por tu pregunta y espero que haya podido orientarte, ¿no? En la descarte y en la selección de cosas, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta más. Candidaturas a trabajos en donde hay ciertos criterios. Por ejemplo, hay 5 puntos en los que la compañía dice, estamos buscando una persona que tenga estas habilidades. De 5 puntos, tengo 3. Entonces, sí ahí genera mucha duda uno al momento de aplicar o no aplicar y de cómo presentar esa hoja de vida para poder captar la atención, aun cuando uno sabe que no, digamos, de 5 tengo 3, pero también sé que voy a poder ser capaz de enrolarme en la acción, porque pues también se trata de eso, ¿no? Del aprendizaje, porque no siempre uno va a tener el 100% de las habilidades que busca una compañía. Entonces, uno cómo hace para, pues, como por decirlo de alguna manera, capotear ese tipo de situaciones y poder presentarse con éxito, que aunque uno no tenga las 5 habilidades, sino 3 de ellas, puedan decir, ok, no tiene las 5, pero con esto me voy hago la entrevista o sigo el proceso. Sí. A ver, con el método de tú no tienes la experiencia, por tanto no puedes identificar el problema, ¿correcto? Pero si te dan la oportunidad de empezar a ponerte en acción, sí, vas a saber conseguir resultados que te acaben dando experiencia. Esto es como un círculo vicioso. Sí. Virtuoso, más bien. ¿Vale? Es vicioso cuando no la tienes y por tanto nunca te van a dejar entrar. Por eso las empresas ponen la frase de al menos 3 años de experiencia, al menos 5 años, al menos 10 años. ¿Sí? Porque quieren romper esto. Entonces, si tú tienes 3 de las 5 que piden, pon en el currículum que tú eres capaz de aprender rápido, por supuesto, ¿vale? Pero que las dos habilidades, no, desconozco un poco, pero que normalmente esas 2 habilidades que te puedan faltar pueden ser fácilmente o porque las has aprendido en otra situación, en otra empresa, en otro puesto, o porque tú eres capaz de afrontar esos retos y superarlos rápido. Pero eso no te lo da el currículum, ¿ok? Eso te lo da la entrevista. O sea, piensa que esto es todo un proceso en el que, primero, cuando tú has sido entrevistado, o sea, cuando tú aplicas con un currículum que ha pasado el filtro del ATS, vas a empezar a ser inspeccionado por el reclutador, por una persona. Y esa persona va a ver qué hay. Entonces, si tú pones en el currículum las 5 funciones cuando 2 de ellas no son auténticas, te van a pillar. ¿Ok? Pero si tú tienes una huella digital y en tu currículum pones que tienes esas habilidades y te van a contrastar y van a ver que tú tienes evidencias, aunque no sean trabajando para otros. Imagínate que tú eres un fotógrafo. Si fueras fotógrafo y dices, yo sé hacer campañas de publicidad para empresas o de producto. Nadie te ha contratado para hacer una campaña de publicidad de producto, pero tú coges cualquier producto, le haces tus fotos y las subes a tus perfiles. Estás mostrando una evidencia de que sí que sabes hacer lo que dices que haces, aunque no te hayan pagado por ello. Lo que sí que nadie puede saber es si te han pagado o no te han pagado por lo que tú sabes hacer. Se presupone, porque has estado trabajando, pero también puedes decir, freelance, soy colaborador para hacer fotografía de producto, mientras trabajas en otra cosa, ¿vale? O sea, entiéndeme un poco el ejemplo. Yo lo que quiero decir es, si te faltan un par de funciones, practícalas y aunque no te paguen, muestra evidencias de que ahí hay tu habilidad, porque cerrarás y romperás
este proceso que quieren las empresas. Y podrás decir encima que llevas tantos años de experiencia haciendo esto. ¿Vale? Esto es un poco como el mito de, ¿sabes gestionar eventos? Y dices, pues imaginaros, ¿no? Si yo me hubiera casado 3 veces con 3 divorcios, pues 3 bodas son 3 eventos. Sí, sé organizar eventos, por supuesto, y hago unas fiestas de cumpleaños de mínimo 40 personas. Y llevo 50 años celebrando cumpleaños, pues sí sé celebrar eventos. ¿Me ha pagado alguien? No, los he pagado yo. ¿Vale? Entendedme un poco la ironía, pero es algo que tú puedes demostrar que sí sabes hacer. Otra cosa es que profesionalmente no te hayan pagado por ello. Pero eso no significa que porque no te hayan pagado por ello no seas capaz de resolverlo cuando sí puedas estar dentro de esa empresa y completar 2 de las 5 que te faltan. O sea, de las 5 que te piden, completar las 2 que te faltaban. ¿Vale? Cuando nos preguntan, háblame de ti, Gloria. Yo te diría, ¿vale? Porque claro, el cuarto truco que os digo en la tarde de hoy. Si tú tienes a una IA en la que le has pasado tu currículum, le has pasado la oferta, le puedes decir ahora, haz el rol de la persona que me va a entrevistar. ¿Sí? Y en esa entrevista te va a hacer las preguntas que haría cualquier entrevistador para esa oferta. ¿Vale? La típica de háblame de ti, lo que quieren saber es un poco cuál es tu autoconcepto. Entonces, el ejercicio que os he pedido antes de en 10 palabras decir cuál es el valor que tú aportas, y cuando dices háblame de ti, en realidad lo que te están tratando de escuchar, cómo expresas y qué autoconcepto tienes de ti mismo, de ti misma, cómo te autoevalúas. Entonces, esto es un ejercicio que previamente hay que tenerlo bien trabajado, interiorizado, y que no hay que improvisarlo. ¿Ok? Vale. Bueno, yo con esto, porque además me están dando un poco, vamos a terminar un poco la idea principal y lo que quería contaros, ¿ok? Entonces, el mercado no premia lo que sabes, sino lo que entiende de ti. Son conceptos distintos, ¿ok? Entonces, 3 aprendizajes clave. El currículum no marca la diferencia, el posicionamiento sí. Lección para hoy. Rápido, pero no da tiempo a más. Entonces, no da tiempo a más. ¿Qué podemos hacer? Oye, pues como no hay opciones, yo lo que digo siempre en todas mis sesiones, y termino con la promesa que os había puesto al principio de la sesión, que es daros un recurso más. El éxito no es para los que se mueven, sino para los que no esperan. Entonces, aquí os hago un llamamiento claro de empezar. ¿Y cómo hago? Pues mirar, os dejo una guía, ¿vale? Que os podéis descargar con el móvil, hacéis una foto ahí al código QR y accedéis a una página en la que podéis descargaros esta guía para que en 7 días, ¿vale?, puedas empezar a trabajar donde quieres y no donde puedes. Porque muchas veces esto es consecuencia de que no podemos elegir las oportunidades y solo podemos quedarnos en lo que nos llega. ¿Ok? Entonces es un paso visible para que seas la referencia en tu sector, para que, o por lo menos esa pregunta que os he dicho de en mi sector quiero que se me reconozca por y puntos suspensivos. ¿Ok? Entonces, claro, tu siguiente oportunidad o las cosas que te puedan surgir van a empezar ahora, ¿ok? Y esto es una guía, es un PDF que podéis descargaros y que está valorado en 17 euros, ¿ok? Pero es totalmente gratis por haber asistido a esta sesión de formación continua entre hoy y sí, ¿ok? Además, es algo que yo siempre, y os he dicho al principio, ¿no? A mí lo que me gusta es poder estar acompañándoos de forma personalizada y dar valor, pues como las preguntas que hemos estado respondiendo en la sesión de hoy, ¿vale? Os doy 2 semanas de acompañamiento por email, ¿ok? Os voy a dar, vais a entrar en una newsletter, una suscripción de mensajes por correo electrónico en los que os voy a ir dando diferentes consejos adicionales a lo que está en esa guía, ¿ok? Y la posibilidad de que podamos tener una sesión 1 a 1 online grabada para tener una primera consulta conmigo con un 30% de descuento, ¿vale? ¿Esto qué conseguiríais con esta primera sesión? Pues sería una sesión de 45 minutos en los que podríais conseguir esa parte del diagnóstico y entender perfectamente cuál es
el problema o lo que bloquea vuestra situación por la cual a lo mejor no estéis consiguiendo esas oportunidades profesionales que estáis buscando, contrastar o ver todas las dudas que podáis ver en la guía, ¿vale? Y trabajar todo lo que queráis, las necesidades de vuestros objetivos en los próximos meses, ¿ok? Y con esto, pues os dejo el código para que podáis descargároslo y para cualquier otra situación, pues nada, espero poder veros en la siguiente sesión de la formación continua que tendremos el mes que viene y encantado de seguir en contacto. Así que nada, aquí os dejo el enlace por si queréis whatsappearme y tenéis acceso a que podáis mandarme un mensaje si de alguna forma introduciros con que habéis estado en la sesión de hoy y podéis preguntarme cualquier cosa. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente sesión.